Buenas noches para todos. Espero estén muy bien. Vamos a recordar un poco de la clase de macroeconomía anterior. La macroeconomía es la parte de la economía que se encarga de estudiar la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios de forma global, teniendo en cuenta algunos indicadores que son importantes como la inflación, el desempleo, la tasa de interés, política monetaria y cambiaria, balanza comercial y otros indicadores. Ustedes en la clase anterior hicieron unas apreciaciones muy interesantes. Hablaron que la macroeconomía es la parte de la economía que estudia la producción, la distribución, el consumo de bienes y servicios, que es un conjunto a gran escala que muestra el comportamiento económico de un país. También que estudia modelos económicos, es muy cierto, y que se centra en el comportamiento y la estructura del rendimiento de una economía en su conjunto. También que es un estudio de mercado global acompañado de subconceptos, los cuales analizan e interpretan el comportamiento de la economía global en general. Muy bien. Cuando les pregunté cuáles eran los elementos o indicadores que hacían parte o variables que hacían parte de la macroeconomía. Muy bien, está el Producto Interno Bruto, la inflación, balanza de pagos, desempleo, política monetaria, balanza comercial, tasa de interés, el índice de producción industrial, la inversión extranjera, tipo de cambio, reservas internacionales y hablaron también aquí ustedes de la política monetaria, de la ecuación de la demanda agregada, muy bien, del consumo, la inversión, los gastos del gobierno o gasto público, de las exportaciones netas. Hicieron un muy buen trabajo. Hablaron de los agentes que intervienen en la macroeconomía, que son las familias, las empresas, el gobierno. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra exposición, con nuestro trabajo, para adentrarnos un poco más. ¿Cómo intervienen los agentes económicos dentro del flujo macroeconómico? Los hogares consumen, los hogares ahorran, los hogares invierten. Lo mismo hace, los hogares gastan, lo mismo hace el Estado. El Estado tiene unos ingresos a partir de su política fiscal establecida de acuerdo con el desarrollo de su plan a 4 años que está marcado. Las empresas también tienen planes estratégicos que desarrollan y que estructuran de acuerdo a sus metas establecidas de crecimiento a largo plazo. Cuando hablamos del sector externo, hablamos de las inversiones externas, de las multinacionales que vienen a traer dinero al país por medio de diferentes inversiones en negocios puntuales en distintos sectores de la economía. Estos temas nos permiten posteriormente usar métodos cuantitativos para medir los diferentes comportamientos tanto del hogar, el Estado, como las empresas y el sector externo. Vamos a hablar de un indicador súper importante que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la forma como la economía en general mide su actividad productiva. Entonces abarca temas de bienes y servicios, de producción, consumo, exportación, importación, y se mide cuánto ha crecido el sistema económico referente a años anteriores. Nosotros podemos medir el Producto Interno Bruto con algunas variables desde el gasto, como es la demanda agregada a partir del consumo, la inversión, los gastos del gobierno, gasto público, exportaciones menos importaciones. Cuando aquí hablamos del, del Producto Interno Bruto vía ingreso, estamos hablando de la renta, de los salarios, los beneficios, intereses, de la depreciación, impuestos y remuneración de los factores extranjeros. Sin embargo, vamos a iniciar a tomar la demanda agregada, perdón, el Producto Interno Bruto desde la demanda agregada. Vamos a recordar la definición de Producto Interno Bruto.
¿Qué es el PIB? ¿Has escuchado alguna vez hablar acerca del PIB? Vamos a revisar que se esté compartiendo muy bien. Está aquí el sonido perfecto. ¿Has escuchado alguna vez hablar acerca del PIB? Seguramente hayas oído hablar sobre él a los políticos, a los economistas o lo hayas visto en las noticias. Pero, ¿qué significa el PIB? El PIB son las siglas de Producto Interior Bruto, que también se conoce en algunos sitios como PBI. Es un indicador económico que refleja el valor de todos los bienes y servicios que se producen en un lugar durante un periodo de tiempo. ¿Por qué se habla tanto del PIB y es tan importante? El PIB tiene tanta importancia porque mide el tamaño de una economía. Nos dice lo que aportan todas y cada una de las personas de un lugar a su economía. Cuando el PIB crece, se suele generar más empleo. Los salarios de los trabajadores aumentan y las empresas prosperan. De hecho, el PIB se considera uno de los mejores indicadores para medir la calidad de vida de los ciudadanos de un país. Para ello, se calcula el valor del PIB entre el número total de habitantes de un país. Es lo que se conoce como PIB per cápita. Es muy útil para comparar las economías de diferentes regiones. Pero, ¿qué mide exactamente el PIB? Para medir el PIB, tenemos que conocer el valor de todos los bienes y servicios que se han producido y sumarlos. De absolutamente todos, desde, por ejemplo, la producción de manzanas y vehículos hasta los servicios médicos o la educación, entre muchos otros. Sin embargo, existen bienes y servicios que no se pueden incluir en el cálculo del PIB, como por ejemplo el autoconsumo o la economía sumergida. Cuando el PIB aumenta de un año a otro, se dice que hay crecimiento económico, y por el contrario, si disminuye, hay decrecimiento económico. ¿Cómo se calcula el PIB? Existen tres formas de calcular el PIB: por la vía del gasto, la del valor agregado y la vía del ingreso. Vamos a ver la más común, que es la vía del gasto. El PIB es igual al consumo más el gasto público, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Veamos un ejemplo. Imaginemos un país muy pequeño que produce únicamente tres tipos de productos: manzanas, teléfonos y formación. Al cabo de un año se producen 1000 kilos de manzanas, 200 teléfonos y se imparten 500 horas de clase. Tiene un precio en el mercado de $3. Cada teléfono se comercializa por $200 y la hora de clase cuesta $20. Por tanto, el valor del PIB de este país es la suma de $3000 de las manzanas más $40.000 de los teléfonos y $10.000 por las clases educativas. Por tanto, el PIB total es de $53.000. Bien. Entonces, acá vamos a volver a nuestra exposición. Dejar de compartir. Eso cuando nos hablaban acá del PIB, ¿cierto? Cuando nos hablaban acá del PIB, nos hablaban de la economía subterránea. ¿Qué es la economía subterránea o economía sumergida? Es una economía que no está legalmente establecida. También se conoce como una economía informal, que se refiere a actividades económicas que no están reguladas por el gobierno y no se registran oficialmente.
Estas actividades pueden incluir trabajo no declarado, ventas sin impuestos, producción ilegal, entre otros. Existen varias razones por las cuales, digamos, las personas o las empresas participan en una economía subterránea. Una de las principales razones es evitar impuestos. Otra de las condiciones de las razones por qué no legalizan su proceso productivo es por regulaciones o costos laborales. Aunque la economía subterránea puede ofrecer empleo, pues dañan las condiciones laborales de las personas y tienen condiciones negativas. Por ejemplo, incluye la pérdida de ingresos fiscales para el gobierno, la competencia desleal para empresas que cumplen con las leyes y la falta de protecciones laborales para los trabajadores. Entonces, este impacto negativo pues puede tener muchos tamaños y muchas aristas dependiendo del sector en el cual se esté empleando la economía subterránea o economía informal. No solo porque tiene afectaciones al sector propiamente, sino también a las personas. No les pagan, digamos que no les pagan salud, no les pagan pensión, no les pagan administradora de riesgos laborales, sino es un proceso productivo que se está desarrollando por debajo de la mesa. Entonces, este tipo de actividades que no son legales no hacen parte o no están relacionadas en el Producto Interno Bruto de un país. Bueno, ahora vamos a ver la propensión marginal a consumir o el multiplicador del gasto. Voy a compartir aquí. Multiplicador del gasto es este. La economía. Entonces, imaginemos una economía solo con dos actores. Tiene al señor granjero de aquí. Déjame dibujar al granjero. Tiene su bigote. Aquí tiene su barbilla. Ahí tenemos al señor granjero que tiene su sombrero para que no le queme el sol. Entonces, este de aquí es el señor granjero de esta economía. Y además tenemos un constructor. Entonces, esta economía está haciendo dos cosas, ¿verdad? Número uno, produce comida. Y este constructor puede ayudar Este que vamos a revisar si se está presentando con audio. Sí, muy bien. Vamos a seguir. a hacer reparaciones en las granjas. Este de aquí es el señor constructor. Constructor. Muy bien. Y supongamos que, pues no sé, por lo que vamos a hacer ahorita, supongamos que en esta economía es una constante que si cualquiera de estos cuates obtiene un peso adicional, entonces va a gastar 60% de eso. Déjame meter un concepto que simplemente es la definición formal para decir esto mismo. En esta economía, la propensión marginal al la propensión marginal al consumo es de, déjame pongo las siglas en paréntesis, la PMC es igual a 60%, o bien podríamos decir que es igual a 0.6. Ok, lo único que está diciendo esto es que si alguien en esta economía, alguno de ellos dos, obtiene un peso, entonces va a gastar el 60%. El 60% de ese peso, o sea, 60 centavos. Si le das al constructor un peso, él va a gastar 60 centavos y pues solo lo puede gastar con el granjero, ¿verdad? Si el granjero obtiene un peso, entonces él va a gastar 60 centavos haciendo reparaciones, pagándoselos al constructor. Bueno, dada esta suposición, vamos a ver qué sucedería en esta situación si de repente uno de ellos decide aumentar su gasto. Entonces, supongamos que ahorita la economía está muy feliz, todo está muy tranquilo, en un estado estable, pero el granjero, digamos que descubre un calcetín en su cajón que tiene un montón de dinero, tiene 1,000 pesos, pesos o dólares o lo que sea que ellos estén usando como moneda. Entonces supongamos que ahorita son pesos, ¿vale? Entonces el granjero descubre que tiene un calcetín, que tiene 1,000 pesos, así que pues no se esperaba. Es muy padre encontrar dinero en un calcetín, pero dice, ¿sabes qué? Los voy a gastar. Los voy a gastar con el constructor. Entonces el granjero tiene este aumento en gasto, ¿verdad? Entonces el granjero dice, ¿sabes qué? Voy a gastar 1,000 pesos aquí, se los voy a dar al constructor. Luego el constructor dice, wow, recibí 1,000 pesos que no me esperaba.
Pero ¿sabes qué? Tengo una propensión marginal al consumo de 60% o de 0.6 y entonces voy a gastar solo el 60%. Entonces gasta 60% con el granjero. Vaya, no hay nadie más con quien lo pueda gastar, pero entonces gasta el 60% de 1,000 pesos. Eso de ahí es igual a 600 pesos. Muy bien, ahora el granjero dice, wow, ahora recibí 600 pesos, ¿verdad? O sea, gasté 1,000 y de repente la economía me regresó 600 pesos. Entonces, como tengo 600 pesos, ¿verdad? Que usualmente no tendría, ahora lo que voy a hacer es ponerme a gastar y como tengo una propensión marginal al consumo de 60%, los voy a gastar, pero solo voy a gastar el 60% de eso. Entonces, el granjero gastaría el 60% de esta cantidad de acá, déjame lo escribo, lo voy a escribir como un decimal, sería 0.6 multiplicado por esta cosa, que es, lo voy a poner así, 0.6 por 1,000. O bien, pues es 60% de 600, que es lo mismo que 360 pesos. Misma idea. Ahora el constructor tiene 360 pesos que no contemplaba, entonces llegaron 360 pesos, dice, tengo una propensión marginal al consumo de 60%, y entonces ahora voy a gastar el 60% de esto de aquí. Entonces, además de este gasto, va a hacer otro gasto adicional, el 60% de 360, y el 60% de 360 es 0.6, por eso de ahí sería 0.6 multiplicado por esta cantidad. Lo voy a poner en un paréntesis, por 0.6 por 0.6 por 1,000. Ahí está, algo de este estilo. Y ahora este número de aquí, pues la verdad no sé cuánto sea, es el 60% de 360. Déjame sacar la calculadora para hacer las cuentitas. Entonces, pues es lo mismo que de ponerle 0.6 al cubo por 1,000, ¿verdad? Es 0.6, es 0.6 por 0.6 por 0.6, o sea, 0.6 elevado al cubo. Déjame lo pongo así, elevado al cubo. Y luego hay que multiplicarlo por 1,000. Por 1,000. Ok, me da 216 pesos. Sale. Entonces este cuate, el constructor, ahora gasta 216 pesos. El granjero dice lo mismo. Ahora tengo 216. Voy a gastar el 60%. Creo que ves la idea, ¿verdad? Ya estoy envolviéndome muy repetitivo, pero déjame acabar con esto de acá. El 0.6% de esta última cantidad que escribí. Entonces va a ser 0.6 multiplicado por esto de acá, que pues ya tiene 3 0.6, ¿verdad? Entonces sería 0.6 elevado a la cuarta multiplicado por 1,000. Entonces es 0.6 a la cuarta multiplicado por 1,000 pesos. Eso de ahí es igual a pues, 0.6 de 216. Déjame hacerlo nada más para que nos queden los numeritos. Entonces es eso por 0.6, que es 129 pesos con 60 centavos. 129 pesos con 60 centavos. El constructor dice lo mismo. Tengo 129 pesos con 60 centavos. Voy a seguir haciendo este ciclo y seguimos y seguimos y seguimos. Bueno, pensemos un poquito qué sucedió con este incremento inicial de 1,000 pesos a final de cuentas. ¿Qué tanto se aumentó en total la producción y el gasto? Bueno, depende de tu perspectiva, ¿verdad? La forma en la cual lo pensamos es que el total de, otra vez te digo, lo puedes pensar como pues, la producción total, el Producto Interno Bruto, como el gasto total. En fin, depende mucho de tu punto de vista, pero son equivalentes porque si alguien gasta, le da dinero a alguien más. Pero ahorita vamos a ponerle vamos a ponerle la producción total, ¿sale? La producción total, ¿cuánto aumentó? Ahorita, digamos, en pesos, ¿cuánto sería? Pues a ver, son estos 1,000 pesos originales, ¿verdad? Que gastó el granjero. Serían 1,000 pesos. Más, y luego, ¿cuánto más? Pues lo que pagó este aquí. Sería 0.6 por 1,000, que fue 600 pesos, pero lo pongo como 0.6 multiplicado por 1,000, para que veamos el patrón. Más, luego estamos aquí, ¿verdad? En esta ocasión es 0.6 por 0.6 por 1,000. Entonces es más 0.6 al cuadrado multiplicado por 1,000 más, y este cuate ahora dice, bueno, ahora es el 60% de 0.6 al cuadrado, o sea, es 0.6 por 0.6 al cuadrado, esto le da esta cosa de acá, que es 0.6 al cubo, ¿verdad? 0.6 al cubo, multiplicado por 1,000, por 1,000 pesos, y luego siguió, ¿verdad? La última ronda que hicimos, pero que podríamos seguir, fue 0.6 a la cuarta. Déjame, muevo a la derecha, es más 0.6 elevado a la cuarta por 1,000 pesos. Muy bien, esto puede seguir y seguir, insisto, puede seguir así infinitamente. Puede ser 0.6 a la quinta por 1,000, luego más 0.6 a la sexta por 1,000 y seguir y seguir. Ahora, la cosa padre de matemáticas que se va a aparecer por aquí es lo siguiente, es que aunque aquí tengamos una suma infinita, una serie, si sumamos todos estos términos, como el valor de aquí es 0.6 y está entre 0 y 1, entonces toda esta suma infinita acaba siendo solo un número.
Eso está muy bueno. Estamos sumando una infinidad de términos, pero a final de cuentas la suma es un número finito. Entonces el total sería, vamos a factorizar el 1000. Déjame factorizarlo en color rosa. Entonces es 1000 multiplicado por, ¿y qué nos quedaría? Si sacamos un 1000 aquí es un 1, más 0.6 más 0.6 al cuadrado, más 0.6 elevado al cubo, más 0.6 elevado a la cuarta, más y así sucesivamente sigue y sigue. Ahora, en este video no lo voy a demostrar, quizás lo deje para el siguiente video, pero toda esta expresión de aquí es una suma infinita de una progresión geométrica y se puede simplificar. Esto de aquí se simplifica, déjalo pongo en verde, a 1 entre 1 menos 0.6. Entonces, cualquier numerito que tengamos aquí sería 1 entre 1 menos eso. Y en este caso, a ver cuánto nos quedaría. Esto es 1 entre 1 menos 0.6 es 0.4. 1 entre 0.4. ¿Y esto cuánto es? 0.4 es 2 quintos. Entonces es 1 entre 2 quintos, que es lo mismo que 5 medios. Y 5 medios es 2.5. Ahorita hago la cuentita total, pero entonces la producción total sería igual a 1000 pesos multiplicados por 5 medios. Esto de aquí es 2.5, entonces es 1000 por 2.5 y esto de aquí es igual a 2500 pesos. Entonces hay dos cosas interesantes aquí, ¿verdad? Número uno es esto de acá, es esta idea de la propensión marginal al consumo, o sea que la gente solo gasta una parte de lo que recibe. En este caso era un 0.6 o bien un 60%. Y número dos es que dado eso se empieza a hacer un ciclo, ¿verdad? Se empieza a multiplicar, multiplicar y multiplicar. Y entonces tenemos un efecto multiplicador. Se gasta y luego se gasta una fracción. Y entonces a final de cuentas lo que acaba sucediendo es que esos 1000 pesos que añadimos a la economía se multiplican aquí por 2.5. Pero vaya, lo que está bueno es que en general este 2.5 viene de la propensión marginal al consumo. Bueno, Entonces entonces, acá, esto que él ha señalado en un cuadrito, este 1 sobre 1 menos 0,6, es la ecuación, la representación matemática de la propensión marginal a consumir. Lo que nos dice es que del 100% se le resta esa porción de consumo que nosotros hemos establecido, que vamos a generarle a la economía su flujo, movimiento de flujo económico a través de nuestras diferentes demandas. ¿Mm? Porque claro, si ustedes demandan, por ejemplo, el calzado, para hacer el calzado tienen que consumir hilo, cuero, caucho, etcétera. Todos los materiales que hacen parte del calzado, ¿sí? Para producir un zapato. Entonces, este es el flujo económico que se va multiplicando en los diferentes sectores de la economía. Estamos hablando de una persona. Imagínense en una familia. ¿Mm? tenemos esta relación de aquí. Cualquiera que sea la propensión marginal al consumo, esto te da el multiplicador. Y bueno, a final de cuentas, este multiplicador lo que dice es lo siguiente. Dice, por cada peso que metas a la economía, por cada peso adicional, ¿cuántos pesos más se generan en términos de producción o de gasto? Muy bien, perfecto. Pues vamos a continuar acá con nuestra presentación. Y vamos a Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les voy a explicar el modelo keynesiano. Específicamente voy a hacer hincapié en... Perdón. Vamos a hablar del consumo aquí. En la variable del consumo. Y acá tenemos las variables del PIB. Entonces, cuando hablamos del consumo, se refiere al consumo de los hogares, instituciones sin fines de lucro. Cuando hablamos de la inversión, representa la inversión de las empresas y las familias. Gastos del gobierno representa el gasto público del sector. Exportaciones, el valor de los productos que vendemos fuera del país. Importaciones, el valor de los productos que compramos fuera del país. Entonces, cuando hablamos nosotros del consumo, el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que ya la vimos, dependiente del ingreso disponible. Esta es la ecuación donde C es el consumo total, CO es el consumo autónomo que no depende del ingreso y
CYD es C, la propensión marginal a consumir, y YD, el ingreso real disponible. Tenemos dentro de nuestra función de consumo dos consumos. Consumo para una economía cerrada sin gobierno y consumo para una economía cerrada con gobierno. Vamos a ver la primera función de consumo, consumo para una economía cerrada sin gobierno. En una economía cerrada sin gobierno, la función de consumo describe la relación entre el consumo total de los hogares y su ingreso disponible, dado que no hay impuestos ni comercio en el exterior. El ingreso disponible de los hogares es igual al ingreso total de la economía. Entonces, el consumo total es igual al consumo autónomo, que en realidad el consumo autónomo es el consumo mínimo que necesitan las familias para subsistir. Y es un consumo que es independiente del ingreso. ¿Mm? Es decir, sí o sí me tengo que alimentar, independientemente de que tenga ingresos hoy o no los tenga. Sí o sí tengo que pagar el agua, sí o sí tengo que pagar la luz. Entonces son consumos básicos que necesita cualquier persona y cualquier familia para subsistir. ¿Mm? La propensión marginal a consumir es la fracción de cada unidad adicional de ingreso que se destina al consumo, ya lo vimos. Entonces, si yo tengo un ingreso adicional, la propensión marginal a consumir me va a decir qué porcentaje de ese ingreso adicional yo lo voy a destinar para el consumo y qué porcentaje lo puedo destinar para el ahorro, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que cuando la propensión marginal a consumir es alta, entonces decimos que la mayor parte del ingreso se destina al consumo. Y si es baja, sugerimos que la mayor parte de ese ingreso que tenemos se destina al ahorro. Entonces vamos acá a ver este video, consumo para una economía cerrada sin gobierno. Hola amigos y amigas, yo soy Ignacio. Voy a revisar que estemos así bien. Estemos compartiendo, pero además que estemos compartiendo con audio. Bien. De tu ayudante y en este video vamos a hablar acerca del consumo dentro de una economía cerrada sin gobierno. Así que comencemos con el video. Muy bien, en este caso, como se dijo anteriormente, vamos a hablar acerca de la función consumo o el consumo dentro de una economía cerrada sin gobierno. Ya hay que destacar entonces que estamos hablando de una economía cerrada sin gobierno. Vamos a colocar la función típica de lo que es la función consumo. Sabemos que el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir. Pero en este caso, esto va a ser igual al ingreso, que es la principal diferencia con lo que es la economía cerrada con gobierno. ¿Ya? Pongámonos en la siguiente situación. Cuando estamos dentro de una economía cerrada con gobierno, el gobierno tiene la función de recaudar impuestos. Por ende, vamos a tener lo que son los impuestos dentro de nuestra economía y, si éste quiere, puede realizar transferencias al sector privado, que vienen siendo principalmente subsidios, entre otros, que son principalmente transferencias a cambio de nada, de ningún servicio. Ahora, si sabemos la fórmula del ingreso disponible, ya de la familia en este caso va a ser igual al ingreso menos los impuestos. Y dependiendo de la economía, este puede ser igual más las transferencias. Pero como estamos hablando en este caso de una economía cerrada sin gobierno, es inútil que hablemos de impuestos y que hablemos de transferencias. Por ende, los impuestos y las transferencias se van a ir de nuestra economía. Y nos va a quedar finalmente que el ingreso disponible va a ser igual al ingreso. ¿Ya? Por ende, en este caso omitimos el ingreso disponible y solamente vamos a utilizar el ingreso de nuestra economía, que principalmente vendría a marcar la diferencia
en relación a la economía cerrada con gobierno, que nos quedaría como igual al consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Ya, entonces ahí podemos ver una diferencia en comparación con lo que es la economía cerrada con gobierno. Ahora, como no queremos seguir por este caso, vamos a borrar acá y vamos a ver nuestro gráfico. El gráfico del consumo, de la función consumo dentro de una economía cerrada sin gobierno, ya va a tener acá el ingreso y acá el consumo. Como hablamos de un consumo autónomo que es independiente del nivel de ingreso, este tendría que ser mayor a cero. Por ende, el gráfico de la función consumo, cuando exista consumo autónomo, nunca va a partir desde cero. La curva o la recta nunca va a partir desde cero. En este caso hablamos de una curva, porque esta se ve influenciada por lo que viene siendo la propensión marginal a consumir. Pero generalmente en los libros lo encontramos como una recta, pero no necesariamente tiene que ser así. Ahora, esta recta, si nosotros sacamos la pendiente, va a reflejar la propensión marginal a consumir. Entonces esto parte acá no parte desde cero porque vemos influenciado por el consumo autónomo dentro de la economía. Ahora, analicemos un poquito las variables de esta función. ¿Qué pasa con el consumo si aumenta el consumo autónomo? ¿Qué va a pasar? En este caso, el consumo final va a aumentar. ¿Qué pasa si aumenta la propensión marginal a consumir? En este caso, el consumo también va a aumentar. ¿Y qué va a pasar si aumenta el ingreso? Obviamente vemos un consumo que se va a ver reflejado, ya vamos a tener un aumento en lo que es el consumo. Ahora, démosle una repasada a lo que viene siendo la propensión marginal a consumir. Yo siempre he pensado que esta viene siendo como el porcentaje del cual las familias gastan su ingreso. Es decir, si nosotros tenemos una propensión marginal a consumir del 0,4, esta a mí me hace pensar que la familia de la cual nosotros estemos hablando, del total de su ingreso disponible o de su ingreso, en este caso en la economía cerrada, va a dejar el 40% de ese ingreso para el consumo. Ya de esa manera vemos que si aumenta la propensión marginal a consumir, va a aumentar el consumo final. Porque si pasa de aumentar del 0,4 del 40%, pasa al 60%, o del 0,4 al 0,6 de la propensión marginal a consumir, obviamente vamos a ver que en este caso las familias están destinando ahora el 60% de su ingreso disponible para consumirlo. Ya, entonces vamos a ver un aumento del consumo y vamos a ver una disminución del ahorro. Ahora, si nosotros tenemos 100 de ingreso, ya, y tenemos una propensión marginal a consumir del 0,4, ya, del 0,4, vamos a ver que se va a consumir 40 de este ingreso. Y si esta propensión marginal a consumir aumenta al 0,6, vamos a ver que en este caso se va a dejar una mayor cantidad del ingreso para ser consumido, que en este caso van a ser 60. Pero ¿qué pasa si aumenta este ingreso? Viendo esta variable de acá, si aumenta este ingreso a 1000, vamos a ver ahora 600 unidades para ser consumidas. Entonces de esta manera acá vamos viendo cómo van interactuando todas estas variables. Si aumenta acá el consumo autónomo, vamos a ver un aumento del consumo. Si aumenta la propensión marginal a consumir, vamos a ver un aumento en el consumo. Y si aumenta el ingreso, vamos a ver también un aumento en el consumo. Va a pasar lo mismo si sucede lo contrario. Si disminuye el consumo autónomo, vamos a ver una disminución del consumo. Si disminuye la propensión marginal a consumir, vamos a ver una disminución de lo que es el consumo. Y si disminuye el ingreso, vamos a ver una disminución de lo que es el consumo. Entonces, si les quedó alguna duda, amigos y amigas, lo dejan abajo en el área de los comentarios. Si les gustó el video, por favor denle like. Si les gusta nuestro canal, por favor suscríbanse, que vamos a estar muy agradecidos. Espero que todos estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bueno, entonces acá lo que nos dicen que en una economía sin gobierno, los consumos son directamente proporcionales a los diferentes ingresos. Entonces, acá tenemos
En una economía cerrada con gobierno, a diferencia de sin gobierno, la función de consumo incluye la influencia del ingreso disponible. El ingreso disponible es el ingreso que tienen las familias menos los impuestos más las transferencias del gobierno. En ese contexto, primero, para hallar la función de consumo, tenemos que hallar el valor del ingreso disponible. Y luego, ahí sí buscamos el dato del consumo total. Entonces, C es igual al consumo total. CO es el consumo autónomo o el consumo mínimo que necesitan las familias, las empresas para subsistir. Y C es la propensión marginal a consumir, que es la fracción de cada unidad adicional de ingreso que se destina al consumo. Y aquí aparece una nueva variable que es el ingreso disponible. El ingreso disponible es calculado como el ingreso menos los impuestos más las transferencias. Y allí está reflejado. Entonces vamos a ver este video y luego vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes el viernes los puedan realizar en sus horas de clase. Bueno, Hola amigos y amigas, yo soy Ignacio de tu ayudante y en este video vamos a hablar acerca de la demanda agregada dentro de una economía cerrada con gobierno. Así que... Bueno, pero antes de la demanda agregada, vamos a hablar de la función de consumo. Hola amigos y amigas, yo soy Ignacio. Función de consumo. Economía cerrada con gobierno. Respira por eso y descubre la forma de llevar al límite tus pasiones. Hola amigos y amigas, yo soy Ignacio de tu ayudante y en este video vamos a ver un ejercicio acerca de la función consumo dentro de una economía cerrada con gobierno. Así que comencemos con el video. Muy bien, en este caso tenemos la siguiente situación. Tenemos que se nos da la función consumo dentro de una economía cerrada con gobierno, se nos da una cantidad de impuestos definida y se nos da nuestra cantidad de ingresos. Ahora, vamos a venir a descubrir o a encontrar nuestro nivel de consumo para nuestra economía. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación vamos a tener que ir a encontrar la fórmula del consumo en este caso. Entonces, tenemos que el consumo, como lo hemos visto anteriormente y de su forma nativa, es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Ahora, en este caso, nuestro ingreso disponible va a estar determinado por el ingreso menos los impuestos. En este caso no estamos hablando de una tasa impositiva, por ende nuestros impuestos van a ser autónomos de nuestro nivel de ingreso. Ahora, el consumo va a quedar como el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso menos los impuestos. Ahora, tenemos que multiplicar nuestra propensión marginal a consumir por el ingreso y por el nivel de impuestos. Entonces, en este caso vamos a tener que el consumo va a ser igual al consumo autónomo, acá, menos la propensión marginal a consumir por el nivel de impuestos, va a ser la propensión marginal a consumir por el nivel de impuestos que se va a transformar en un impuesto autónomo, más la propensión marginal a consumir por el nivel de ingreso. Así nos damos cuenta finalmente cómo el nivel de impuestos o los impuestos autónomos se relaciona de manera inversa con el nivel de consumo final, ya que si aumenta este impuesto, el consumo va a disminuir. Ahora, es súper importante en este caso saber
que, como dijimos anteriormente, no estamos hablando de una tasa impositiva. Por ende, nuestra cantidad de impuestos va a ser fijo alrededor del tiempo, ¿ya? Si graficamos esto, sería principalmente de esta manera. El nivel de impuestos, ya, el nivel de impuestos por el ingreso, esto va a ser fijo, ya, porque no estamos dependiendo de lo que es el ingreso. Simplemente vamos a tener un nivel de impuesto que va a ser fijo porque es autónomo, ya no es inducido. Ahora, ya que tenemos esta fórmula, vamos a venir a reemplazarla por los datos que tenemos acá. Entonces nuestra función consumo va a ser consumo igual a 500 menos 0,6, que corresponde a la propensión marginal a consumir, por los impuestos por 600 más 0,6 por el nivel de ingreso, que van a ser 5.000. Entonces el consumo en este caso va a ser igual, vamos a colocar acá 500 menos 0,6 por 600, 360, que corresponde a 0,6 por 600, más 3.000, que corresponde acá a 0,6 por el nivel de ingreso. Así finalmente tenemos que el consumo va a ser igual a 3.140. Entonces acá podemos ver cómo estos impuestos que están acá hacen disminuir nuestro nivel de consumo, ¿ya? Es decir, si aumenta nuestro impuesto autónomos, va a disminuir nuestro consumo. Y si disminuye nuestro impuesto autónomos, va a aumentar acá nuestro nivel de consumo, ¿ya? Entonces, amigos y amigas, si les quedó alguna duda, por favor déjenlo abajo en el área de los comentarios, que yo voy a tratar de respondérselo a la brevedad. Si les gustó el video, por favor denle like. Si les gusta nuestro canal, por favor suscríbanse, que voy a estar muy agradecido. Y espero que todos estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Listo, Imagínate. muy bien. Ahora vamos a revisar nuestra actividad que tenemos acá, empleada. Este es un ejemplo. Esta actividad la vamos a utilizar para el ejercicio que vamos a desarrollar el viernes a la hora de macroeconomía, a las 2 horas. Entonces, primero, tenemos el contexto de una economía cerrada sin gobierno. Se ha observado que los hogares tienen un consumo autónomo de 200 pesos y una propensión marginal a consumir de 0,75. El objetivo es determinar el nivel de consumo para diferentes niveles de ingresos total. Entonces tenemos datos: consumo autónomo 200, propensión marginal a consumir 0,75. Dice, función de consumo es igual a consumo autónomo más la propensión marginal a consumir dependiendo del ingreso. Recordemos que este es el ejemplo de una función de consumo de economía sin gobierno, es decir, no tenemos que hallar el ingreso disponible. Entonces, acá nos dan varios valores. El ingreso 0, ingreso 500, ingreso 1.000, ingreso 2.000. ¿Cómo lo hallamos entonces? Primero, nosotros vamos a buscar el ingreso 0, cuando el ingreso 0, ¿cuál es el consumo total? Y ustedes podrían preguntarme, pero ¿eso cuándo ocurre en el sistema? Bueno, ocurre en el sistema cuando las familias se endeudan por medio de tarjeta de crédito, otros medios o créditos financieros para saldar algunos consumos que tienen extra que sobrepasan sus niveles de ingreso. Entonces, o sea, vía endeudamiento. ¿Qué pasa acá? Que el ingreso es 0, pero el consumo total es 200. Entonces acá tenemos que en nuestra ecuación 200 es el consumo autónomo, el consumo mínimo que necesitan las familias para subsistir. Tenemos una propensión marginal a consumir del 75%, el 0,75 por 0, porque no tenemos acá ingresos, ¿sí? Entonces nuestro consumo es 200. Luego, entonces acá en la
En la tabla escribimos, cuando el ingreso total es 0, nuestro consumo total es 200. Luego pasamos a nuestro siguiente ingreso. ¿Qué pasa cuando nuestro ingreso es 500? ¿Cierto? Cuando nuestro ingreso es 500, acá, entonces otra vez. Nuestro consumo autónomo es 200. ¿m? Nuestra propensión más nuestra propensión marginal a consumir, que es 0,75 por 500, que es el ingreso. ¿m? Entonces, nuestro consumo total es igual a 200 más 375, nuestro consumo es igual a 575. Entonces, acá escribo en la tabla que mi ingreso total, que cuando mi ingreso total es 500, mi consumo total es 575. ¿Qué pasa ahí? Todavía sigo con un consumo superior a mi ingreso, pero miren que va disminuyendo. Ahora, ¿qué pasa cuando mi ingreso total es 1000? Cuando mi ingreso total es 1000, igual mi consumo total es igual a 200 más por el 0,75, que es mi propensión marginal a consumir, que es del 0,75, por mi ingreso, que es 1000. Entonces, 0,75 por 1000 me da 750 más mi consumo autónomo o mi consumo básico, que es 200, y tengo un consumo total de 950. Entonces, ¿qué me dice acá? Que cuando mi ingreso total es 1000 pesos, mi consumo total es 950. ¿Cuál sería mi margen de ahorro? Mi margen de ahorro allí sería 50 pesos. ¿Qué pasa cuando mi ingreso total es 2000? Cuando mi ingreso total es 2000, entonces acá tengo que el consumo total es igual a 200 más, abro corchete, 0,75 por 2000, cierro corchete. Consumo total es igual a 200 más 1500, 0,75 por 2000 me da 1500 y el consumo total es igual a 1700. ¿Mm? ¿Qué me está diciendo allí? Que cuando mi ingreso total es 2000, mi consumo total es 1700. ¿Cuánto le quedaría a esta familia para ahorrar? 300 pesos. ¿Mm? Ahora, si yo tuviera que graficar la variable de consumo versus variable de ingreso total, tendría que graficarlo de esta manera. Entonces yo voy a graficar acá. A ver si así se puede. Aquí, bueno, esto sí se puede hacer en Excel. Un gráfico de dispersión en el eje X. Y acá, aquí, acá. Bueno, yo lo voy a hacer acá. Sí, acá. Sí. Aquí, espero que sí se esté. Bueno, voy a dejar de compartir para revisarlo acá. Es este. Perfecto. Entonces, miren, aquí. ¿Cómo lo hago yo? Voy a graficar en el primer ejemplo la función de consumo sin gobierno. Entonces voy a hacer acá insertar gráfico de dispersión, ¿cierto? Si lo puedo hacer también, parece que está bien acá. Seleccionar datos. Entonces esto es consumo versus ingreso total. Que yo voy a graficar. Entonces digo agregar consumo, función. Esta es una función de consumo en una economía sin gobierno. Entonces, valores de X. ¿Cuál es el valor de la serie X? Esta.
Vuelvo otra vez acá. ¿Y cuál es la función de la serie Y? Y le doy a aceptar. Mm. Entonces, ¿acá qué estoy diciendo? Acá estoy diciendo que cuando el ingreso total es 0, el consumo total es 200. Cuando el ingreso es 500, el consumo total es 575. Y cuando es 1000, 950. Y cuando es 2000, 1700. Acá, acá. Entonces, vamos a revisar acá cómo lo podemos hacer desde aquí. Voy a dejar compartir. Mm, Ahora voy a compartir acá. Puedo insertar el gráfico. Mm, Consumo total frente. Sí. Si el otro estaba equivocado, es este. Si este es el gráfico, el otro estaba equivocado y pasó algo, pero este es el gráfico. Entonces acá me dice, mira, consumo total frente a ingreso total, y este es el gráfico que me está mostrando, uno, siempre el consumo va en este eje y aquí va el ingreso total. Sí, sí, está un poquitico raro. Este es el gráfico que nosotros tenemos. Ahora vamos a revisar aquí la serie. A ver si podemos cambiar aquí el gráfico, el eje, intervalo, pero no estoy viendo todo. Voy a achicarlo acá para poder mirar. Bueno, la idea es que están las variables, está el total acá. Vamos a ver acá si puedo ponerle títulos, etiquetas de datos. Miren, acá le puedo poner las etiquetas de datos. Y barra de errores, no. Etiquetas de datos, que me parece súper importante. Aquí tenemos la leyenda, el eje horizontal, ingreso total, y el eje vertical, consumo total. ¿Listo? Entonces acá tenemos las gráficas del ejercicio. Bueno, entonces acá tenemos, me estaba presentando. Entonces, cuando yo seleccioné los datos, aquí me genera lo podemos hacer otra vez, un segundillo, acá, listo. Aquí tenemos otra vez, este sí es la gráfica real, acá vamos a ir a insertar en el Drive el gráfico, y aquí ya está, mira. Ahora, si yo quiero ponerle aquí serie, etiqueta de datos, aparecen acá los datos que son muy importantes, y esto lo centro mejor
el título del gráfico y le ponemos acá, mira, y le ponemos en negrita y acá le podemos poner colorcitos para que sea más bonito. ¿Listo? Entonces, sería... Bueno, aquí hay varias gráficas de dispersión, pero hay una gráfica de dispersión de unión con líneas. Vamos a ver si se puede. Sí, también. Aquí está. Entonces acá tenemos ya nuestra gráfica. Pero acá, ¿por qué? Ok. Listo. Ya le hemos cambiado color. Un negrita. Acá también. Un rojito. Un negrita. Un rojito. Acá, negrita. ¿Listo? Oh. Ese es el eje de las X, listo. Entonces acá tenemos ya la gráfica de consumo total frente al ingreso total en una función de consumo para una economía sin gobierno. Y este es el ejercicio que nosotros vamos a hacer. ¿Listo? Luego vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el ejemplo de consumo con una economía con gobierno. ¿Listo? Y a ver si... Listo. Bueno, una economía con gobierno. Y estamos acá con un diferenciador importante y es, vamos a leer el contexto del situacional para el manejo del ejercicio. En una economía cerrada con gobierno, se ha observado que los hogares tienen un consumo autónomo de 200, una propensión marginal a consumir de 0,75, es decir, 75%, es decir, por cada 100 pesos ellos gastan 75 pesos y enfrentan impuestos de 300, además reciben transferencias del gobierno de 100. Cuando un grupo poblacional, por ejemplo, en Colombia, por política pública, tiene transferencias del gobierno, aquellos grupos de familia que están incluidos en el SISBEN, ¿sí? Como adultos mayores. Colombia tiene política pública para adultos mayores, para madres cabeza de familia, para cuidadores. Todo eso hace parte de políticas públicas donde el gobierno hace transferencias a esta población muy vulnerable para asumir parte de esos consumos básicos, para satisfacer de alguna manera las necesidades básicas insatisfechas. Entonces acá tenemos un consumo autónomo que es de 200 pesos, una propensión marginal a consumir del 75%, o sea, 0,75, unos impuestos de 300 y unas transferencias de 100. ¿Qué me dice la función de consumo? Que el consumo total es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso menos impuestos más transferencias. Entonces, la función del ingreso disponible es igual a ingreso menos impuestos, que son de 300, aquí están, y transferencias, más transferencias, que son de 100 pesos. Instrucciones para el ejercicio. Y utilizando la función de consumo dada, calcula el consumo total C para los siguientes niveles de ingreso Y. Entonces acá tenemos que el ingreso es cero. Entonces, para una economía con gobierno, cuando el ingreso es cero, entonces lo primero que vamos a hallar es el ingreso disponible. El ingreso disponible es ingreso menos impuestos más transferencias, entonces 0 menos 300, que son los impuestos, más 100, eso es igual a menos 200, ¿cierto? Pero acá el ingreso no se toma, pues, negativo. Entonces acá el consumo es igual a 200 más 0,75, que es el multiplicador, por menos 200,
entonces sería 200 menos 150, el consumo sería 50. Entonces, el consumo total sería 50, pero acá el ingreso disponible sería 200. ¿Cómo hago si mi ingreso total es 50 y cómo haría yo el ingreso disponible? Ese ingreso disponible, ¿por qué me sale primero en negativo? Porque es un ingreso disponible que sale a través de una deuda, ¿sí? O sea, yo me tengo que endeudar para poder pagar mis consumos mínimos. Mis consumos mínimos, otra vez, ¿cuáles son? Agua, arriendo o luz, ¿sí? O transporte, o tengo que pagar el almuerzo, tengo que pagar el desayuno, tengo que pagar el boleto de Transmilenio para poder ir a mi trabajo, ¿sí? Esos son los consumos mínimos que requieren todas las personas y todas las familias para poder subsistir. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo dinero para comprar el boleto de Transmilenio? Entonces me endeudo vía tarjeta de crédito, busco un préstamo en el banco y ¿qué pienso? ¿Y qué pienso? No, el próximo mes que me paguen, entonces voy pagando las cuotas de la deuda que tengo con tarjeta de crédito, con crédito bancario, etcétera. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando mi ingreso total es 500? Cuando mi ingreso total es 500, entonces 500 menos el impuesto, 300, eso me da 200 más 100, mi ingreso disponible es de 300 pesos. Entonces, cuando tengo un ingreso total de 500, en realidad tengo un ingreso disponible de 300 pesos. Ahora, ¿cuál es el consumo? El consumo es igual a consumo autónomo, 200, más 0,75, que es la propensión marginal a consumir, que es bastante alta, que significa que de 100 pesos yo gasto 75 para poder subsistir, por 300, ¿cierto? Y eso me da 425. Entonces, ¿qué significa? Cuando mi ingreso total es 500, mi ingreso disponible es de 300, pero estoy gastando 475. O sea, ¿en cuánto me estoy endeudando? En 125. ¿Cuál es mi nivel de ahorro? Cero. Cuando tengo ingresos de 1000, ¿cierto? A esos ingresos de 1000 les quito 300 pesos de impuesto más 100 pesos de transferencias que me hace el gobierno porque yo soy una población clasificada como población de Sisbén. Mi ingreso disponible de 800 pesos, el consumo total será igual a 200 más 0,75 por 800, es decir, por ese ingreso disponible, el consumo es igual a 200 más 600, el consumo es igual a 800. Sí, listo. Y cuando yo bajo acá a 2000, mi ingreso disponible es 1800. Mi consumo es de 1550. Ahora sí estoy ahorrando. ¿Mm? Mi ahorro es de 250. ¿Mm? Ahora, cuando mi ingreso disponible es de 3000, mi, mi ingreso total es de 3000, mi ingreso disponible es de 2800, mi consumo total es de 2300 y estoy ahorrando 500. ¿Cierto? Listo. Entonces, acá yo, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo y hago yo la gráfica. Entonces, ya sabemos cómo hacer la gráfica, de acuerdo a este ejercicio, ¿cierto? Ingreso y consumo, ingreso disponible y consumo. Vamos a insertar acá el gráfico. Está acá. Pero le podemos poner el valor de los, es decir, de los datos que necesitamos. Etiquetas de datos, ¿cierto? Entonces aquí ya aparece. Consumo total versus ingreso disponible.
Es lo que yo tengo que graficar. ¿Qué me muestra acá? Que a medida que sube el ingreso total, ¿cierto? Sube mi ingreso disponible y subo mi consumo total. Y a medida que el incremento es importante, es decir, yo inicié con 0 pesos y ya en 2.000 y 3.000 pesos ya tengo una capacidad de ahorro mínimo, ¿no? Para posteriormente invertir en algo que quiera comprar a largo plazo. Entonces, acá tenemos nosotros nuestra curva de consumo total frente a ingreso disponible para una economía con gobierno, una función de consumo para una economía con gobierno. ¿Listo? En algunas ecuaciones no vamos a tener transferencias, solo vamos a tener que el ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos. ¿Por qué no tenemos transferencias? Porque no hacemos parte de la población vulnerable. Entonces, pues no hago parte de la población que está adscrita al SISBEN, entonces no voy a recibir transferencias del gobierno. Entonces, mi ecuación allí de mi ingreso disponible sería ingreso total menos impuestos. ¿Sí? Impuestos que pago todos los días cada vez que consumo un bien o servicio, del 19%. Esos serían nuestros impuestos en Colombia. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué ejercicios vamos a hacer acá? Entonces yo les dejé ejercicio de función de consumo, economía sin gobierno. Entonces es el primer ejemplo que hicimos. Es lo que ustedes van a hacer el próximo viernes. ¿Listo? Y está cuando el ingreso es 500, cuando el ingreso es 1.000, 2.000 y 3.000. Se los voy a leer. Contexto: en una economía cerrada sin gobierno, se ha observado que los hogares tienen un consumo autónomo de 500 y una propensión marginal a consumir de 0,65. Objetivo: determinar el nivel de consumo para diferentes niveles de ingresos totales. De datos: consumo autónomo es 500, propensión marginal a consumir 0,65. Entonces van a llenar esta tablita y van a hacer la gráfica de consumo, de la función de consumo para una economía sin gobierno. Cuando el ingreso es 500, entonces ¿cuánto es el consumo total? ¿Cuándo es 1.000? ¿Cuándo es 2.000? ¿Cuándo es 3.000? Y luego, en el siguiente ejercicio, vamos a tener acá, a ver si lo podemos correr porque no nos está permitiendo revisar. Bueno, en el otro ejercicio que está aquí debajo, a ver si podemos acá. Oh, no, muy chiquito. Mm, Listo. Entonces acá es la función de la economía con gobierno, que es el siguiente ejercicio, una economía cerrada con gobierno. Se ha observado que los hogares tienen un consumo autónomo de 600, una propensión marginal a consumir de 0,60 y enfrentan impuestos de 200 y reciben transferencias de 80. Es lo mismo, pero acá lo primero que tengo que hallar yo es el ingreso disponible. Aquí ya tengo que hallar el ingreso disponible, consumo total, y lo que me quede de ese ingreso disponible lo voy a llamar ahorro. Entonces, ingreso total, cuando tengo un ingreso de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 o 4.000. Entonces hacemos nuestro ejercicio y graficamos ingreso disponible versus consumo total y tenemos acá nuestra gráfica normal. Entonces, esta es la actividad que vamos a realizar este viernes 2 de agosto, ¿listo? De 6 a 8 o de 8 a 10, de acuerdo al grupo que ustedes estén inscritos, ¿listo? Muchísimas gracias a todos y espero los trabajos. Recuerden que esta actividad es una actividad de clase.
¿sí? Que es diferente a la actividad que ustedes van a entregar el domingo. Esta actividad es solo para adicionarle a ustedes unas décimas por la actividad de clase que van a realizar. La otra actividad que tienen que entregar el 4 de agosto, sí, es una actividad que es para todos, ¿sí? Es obligatoria. La actividad de clase, no. Si no quieren tener 2 décimas adicionales o una décima adicional, esa es decisión de ustedes. Pero la actividad del 4 de agosto que tienen que entregar el domingo, si no la entregan, su nota será 1. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Recuerden que hay que entregar la actividad de clase, que es esta que acabo de explicar, dentro de las horas de su clase. O sea, si está inscrito en 6 a 8, lo suben al Drive, que ya les envío, a su correo en el horario de 6 a 8. ¿Listo? Y si su horario es de 8 a 10, lo sube de 8 a 10. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan feliz noche. Gracias.